Rebotes en Estados Unidos que superan el 1%, pero Alexandre Mato, ¿cuáles son los valores que mejor se están comportando en estos momentos en la apertura en Nueva York? Pues el protagonista ayer fue Bank of America, Josué, y el protagonista es hoy Bank of America. Habíamos dicho que había bajado de ese valor del penny price de los $5, hoy los ha recuperado, está en los $5,12, subiendo un 2,90%. Caterpillar también, el fabricante de maquinaria de construcción, arriba un 2,45% hasta los $89,39. Y ojo con la petrolera Chevron, arriba también un 2,4% hasta los $102,08. Y nos fijamos también en las caídas. Vamos a ver, porque Procter & Gamble, no, las mayores bajadas no existen, están todos los valores en positivo. Procter & Gamble es la que menos sube, sube a estas horas un 0,6% hasta los $65,32. También a AT&T, recordemos, perjudicada porque ha dado marcha atrás en esa compra de T-Mobile USA. AT&T está subiendo tan solo un 0,56% hasta los $28, y Pfizer, la laboratorio, la farmacéutica, arriba también en valores muy similares del 0,6% hasta los 21,27. Josué. Gracias, Alexandre. Como cada martes, para analizar cómo ha sido la apertura en Wall Street, tenemos a Mark River de Activo Trade. Mark, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena apertura. Bueno, anticipaban ya los futuros americanos, pero rebotes por encima del 1%. Muy buen dato ese de el sector de la vivienda, inicio de construcción, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde se le presta muchísima atención a la evolución del sector de las viviendas. Sí, justo es uno de los datos que mayor importancia tiene hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Es el dato de las viviendas, y es muy importante este dato básicamente porque fíjate que la crisis viene en 2007 de una crisis en el precio de las viviendas, ¿no? Lo que empezó con la crisis subprime, y evidentemente el desplome de este mercado pues ha penalizado el efecto riqueza, ¿no? Es decir, el consumidor americano ha visto penalizado de alguna forma un activo que tenía muy prioritario, como era el activo de la vivienda, y evidentemente el nivel de deuda, al bajar el precio de la vivienda, pues ha hecho que ahora no tengan un activo, sino que tengan una deuda respaldada con un activo que no corresponde, ¿no? Entonces eso significa que de alguna forma va a ayudar al consumidor a incrementar un poco ese efecto riqueza, que es muy importante, ¿eh? El efecto riqueza. Hablábamos del efecto riqueza, muy buen dato en el mercado de las viviendas en Estados Unidos, pero sobre todo muy centrado también en la actuación del Banco Central en su último Quantitative Easing 2, en el que sí que pretendía aliviar un poco la situación hipotecaria de muchos consumidores, en el que, como decías, ese nivel de riqueza muy relacionado con la capacidad de clase media y las hipotecas en Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que hay que hacer referencia a la importancia que le da la Reserva Federal, el Banco Central Americano, a estos datos de confianza del consumidor, de los empresarios, en definitiva, porque es lo que va a producir la confianza de estos agentes económicos, es que soliciten créditos para incrementar la productividad económica, ¿no? Entonces, ya en el Quantitative Easing 1 se intentó atacar directamente sobre las bolsas, y en el Quantitative Easing 2 lo que se hizo directamente fue comprar bonos inmobiliarios en aquel entonces para recuperar el mercado inmobiliario y que eso produciese un efecto riqueza, ¿no? En la operación Twist, por ejemplo, también hemos visto cómo han intentado atacar la curva de tipos de alguna forma para prestar a largo plazo y recuperar también el mercado de crédito hipotecario para recuperar el precio de las viviendas. No es un dato para tirar cohetes, es un muy buen dato, los precios están desplomados y tenemos que ver una evolución, una mejoría al cabo de los meses de este mercado inmobiliario, pero no cabe duda de que el dato de hoy es muy bueno y esperemos que veamos continuidad, porque es muy importante recuperar la percepción del consumidor americano de que su deuda hipotecaria pues de alguna forma se reduce porque el valor de su activo incrementa, ¿no? Seguimos con la actuación del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, porque ayer a eso de las 5 de la tarde aproximadamente, hora española, surgía la noticia y surgía un poco el pavor en el sector financiero americano, caídas en Wells Fargo, Citigroup, Bank of America. Se abordaba desde diferentes medios de comunicación que la Reserva Federal podría aumentar los requerimientos de capital para las grandes entidades, que incluso aseguraban esas informaciones que ya lo había abordado con el Banco Internacional de Pagos de Basilea.
¿Qué posibilidades existen de que se lleve a cabo y qué tal sería esa medida, sobre todo en un momento en el que el sector financiero está mirado con lupa y está un poco en el ojo del huracán de todos los inversores? Es el sector clave, ¿no? Veíamos ahora cómo habría, por ejemplo, Bank of America con un rebote, pero rozando los $5, que es un nivel clave en Estados Unidos, que nos muestra el deterioro de las grandes entidades financieras, y es un deterioro constante desde el 2007, te diría, incluso finales, cuando se produjo el primer desequilibrio en Bear Stearns, cuando cerró alguno de sus fondos, y luego hemos visto este deterioro en el sector financiero. Es que la crisis es financiera totalmente, ¿no? Y hay que requerir más capital porque al final se necesita recuperar el mercado de crédito. Por lo tanto, vamos a ver nuevas medidas, vamos a ver mayor inestabilidad en los próximos meses porque todavía falta mucho por hacer, ¿no? Hablaba Marc Ribes de crisis financiera, precisamente de un banco central a otro, porque de la Reserva Federal al Banco Central Europeo, ayer el señor Mario Draghi parece que tampoco se le ha dado mucha importancia, ¿no?, a las palabras que decía ayer a media tarde el italiano presidente del BCE. ¿Sirve un poco para calmar a los mercados? ¿Sirve para echar más leña al fuego? ¿No sirve para nada? Yo sinceramente creo que hay una cierta mejoría de momento respecto a lo que teníamos anteriormente, que era el señor Trichet, y yo creo sinceramente que esta persona está mejor preparada para atacar esta crisis. El señor Draghi está dando unos mensajes muy realistas de la situación actual, explica de alguna forma lo que puede llevar a cabo con su mandato en el BCE y lo que no puede hacer. Es decir, eso nos da una muestra de que realmente él quisiera hacer más cosas de las que puede hacer. Pero eso, de alguna forma, es un reto para él, porque de alguna forma me da la impresión a mí personalmente de que va a poner todo el ingenio humano para intentar hacer lo humanamente posible para resolver esto, o lo legalmente establecido posible para hacer eso. Es decir, yo creo que él, si fuese por él, bajaría más los tipos, inyectaría liquidez, compraría deuda pública, pero son cosas que de momento legalmente no se pueden hacer. Pero, al menos, si lo quiere hacer y no lo puede hacer, hará lo máximo que pueda legalmente para ayudar a calmar el sector financiero. Claro, porque sí que existen otras vías de actuación similares cumpliendo con la legalidad de los tratados. Exactamente, es eso a lo que me refiero, que va a llegar al límite probablemente de lo legal para intentar resolver esta situación. ¿Pero cree que será capaz de hacerlo o no se le está poniendo una cara demasiado alemana al señor Mario Draghi? No hay otro remedio. Es decir, al final el Banco Central Europeo, imagínate que lleguésemos a un caso improbable de que Italia no pagase la deuda y que el Banco Central Europeo hubiese comprado deuda pública italiana. El problema principal lo tendría Alemania. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo es una entidad financiera, entonces los estados capitalizan esa entidad financiera. Entonces, ¿quién sería el país que pondría más dinero o el principal acreedor de ese hipotético improbable impago de Italia, ¿no? Alemania. Entonces es evidente que Alemania va a poner toda la carne en el asador, básicamente porque ha hecho las cosas bien y no tiene la culpa de la crisis, como otros países que sí que no han hecho bien las cosas, ¿no? Hacía referencia al caso italiano, es un tanto curioso, sobre todo porque lo hablábamos en la redacción de cierre de mercados esta mañana. Cómo después de cambiar gobierno, llegar el señor Mario Monti, que es un tecnócrata bendecido desde Bruselas, desde Berlín, desde Frankfurt, la situación de Italia no se agrava, pero tampoco mejora. No es como en el caso español, que sí que en los últimos días hemos visto quizás un destensionamiento y una situación que se mejora en los mercados secundarios y de deuda pública. Sin embargo, en el caso italiano parece que no termina de despegar esa mejoría. Sí, no tenemos que olvidar que Italia tiene un problema de país. España tiene un problema más de sector privado, de sector financiero y de sector público, porque al final, si miramos los datos, el problema de España es el déficit. Si cortas el déficit, el nivel de endeudamiento sobre Producto Interior Bruto es moderadamente alto, ¿no? Italia no, tiene problema de déficit, tiene problema de endeudamiento. Entonces, las medidas que puede tomar España básicamente son medidas para cortar el déficit. En cambio, Italia tiene que cortar el déficit, pero tiene que amortizar más deuda. Otro problema tiene España, que quizás puede ser peor incluso, que es el problema dentro del sector financiero, pero que es un problema que ya se está saliendo de él, porque si te fijas, toda la reestructuración de cajas, toda la reestructuración de bancos, la compra de la CAM por parte del Sabadell, todo esto son temas que se están llevando de un modo muy sigiloso,
pero que se está haciendo bien por parte del Banco de España, ¿no? Por lo tanto, a nivel de deuda pública es lógico, porque Italia tiene más de un 120% de deuda sobre PIB y España está entre el 60 y 70% de deuda sobre PIB, ¿no? Por lo tanto, la situación como la veíamos. Mar Ribes, Activo Trade, comentamos la apertura alcista de Wall Street, pero también hacemos un repaso a la situación en Europa, a la situación en España. Como siempre, un placer tenerle aquí. Diferentes argumentos, como veíamos con Marc, centrados en diferentes ámbitos, pero Wall Street comienza a cotizar. Titulares que repasamos ahora con Alexandre Mato. Y empezamos con Google y el fondo KKR, que apuestan por la energía solar. Adquirirán 4 proyectos fotovoltaicos en California a Recurrent Energy, una filial de la japonesa Sharp. La operación se financiará con una combinación de deuda y acciones de Google y el nuevo vehículo de inversión en renovables de KKR. Es la primera gran inversión que realiza el buscador en proyectos solares dentro, eso sí, de Estados Unidos. Su partida total en estas tecnologías ya alcanza los $900 millones. AT&T retira su oferta de $39.000 millones por T-Mobile USA. Las objeciones de los reguladores dejan poco margen de crecimiento sobre suelo estadounidense a la segunda mayor operadora de móviles del país. Las opciones que tendría sería esperar a nueva subasta de frecuencias o robar clientes a sus competidores. La operación fracasa tras más de 9 meses de negociaciones. Y Japón adquiere 42 cazas F-35 de Lockheed Martin. El país apuesta por esta aeronave como su principal avión de combate de su nuevo ejército. Hasta ahora, recordemos, solo tenía unas fuerzas armadas de autodefensa. La compra sería de $7.000 millones. El anuncio surge tras la muerte del dictador norcoreano Kim Jong-il. Tokio y Washington refuerzan así la alianza regional. Lockheed Martin supera a rivales como Boeing con su F-18 y a BAE Systems con su Eurofighter. Y Apple, que toma aliento en Asia. Es un nuevo round en el combate que enfrenta a estas dos marcas tecnológicas por la hegemonía de los smartphones. HTC no podrá importar móviles que infrinjan la patente de Apple y sus nuevos modelos no podrán tampoco incorporar esos adelantos. La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos ha sido quien ha dictaminado la sentencia. Y desde Estados Unidos vemos como grandes productoras, debido al ahorro de costes, están moviéndose de diferentes puntos del país, saliendo de Estados Unidos y optando por otros mercados, como por ejemplo puede ser el indio o incluso el chino. Ana Santamaría. Miau. Asia desplaza a Hollywood como la cuna de la animación. La clave, hacer más con menos, algo que gusta, y más que nunca en tiempos de crisis, a grandes productoras como Disney o DreamWorks, que han realizado allí parte de los efectos especiales de sus éxitos más recientes, Piratas del Caribe y El gato con botas. Todo lo que necesito son las botas. De ello da buena cuenta SINGRAP Asia, un encuentro para amantes de la animación y los efectos gráficos que ha celebrado su 4ª edición, congregando a 7.500 profesionales venidos de más de 50 países de todo el mundo. Estamos empezando a ver grandes trabajos realizados en Hong Kong y otros lugares donde SINGRAP Asia está desembarcando. No solo nos beneficiamos de la experiencia de San Francisco, ahora tanto ideas como técnicas comienzan a fluir de vuelta de Singapur a San Francisco. La influencia de Asia en este mercado es creciente, entre otras cosas porque ofrece la posibilidad de trabajar sobre una película casi 24 horas al día. Ya no solo prima la popularidad de Hollywood, cada vez más películas nacionales alcanzan la atención del gran público. De hecho, los expertos prevén que el mercado de películas en la región alcance los $29.000 millones en solo 4 años. Todo un cambio de juego. Si un día esto sucede, será una nueva era, un nuevo entorno para el negocio del cine. La realidad a día de hoy es que la producción de películas en China se está multiplicando. En la actualidad cuentan con más de 10.000 estudios especializados, ocupándose, entre otras, de la segunda parte del viaje de Chihiro, llamada El mundo secreto de Arrietty, que pronto llegará a todos los cines de Estados Unidos.
Emprendedores por el mundo. Hoy estamos con Juan de Antonio, CEO y fundador de Cabify. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en Cierre de Mercados. ¿En qué consiste esta compañía, Cabify? Gracias por invitarme en primer lugar. Bueno, nuestra compañía es un producto que te permite conseguir vehículos de alta gama en cualquier momento. O sea, todos hemos cogido alguna vez un taxi y hemos dicho, bueno, me gustaría tener un vehículo mejor o ir en un Mercedes o bueno, una serie de